Otro de los temas interesantes que tenemos que tocar es el tema del financiamiento de los partidos. Porque este fin de semana se ha conocido, ¿no?, que, por ejemplo, Perú Libre le paga 12.500 soles al señor Cerrón, ¿no? Financiamiento de los partidos, digo que es financiamiento público. Hasta hace algún tiempo el financiamiento de los partidos podía ser privado, pero el escándalo Lavallato, ¿no?, y toda la información que se reveló en ese contexto sobre aportantes fantasma, la manera en que los partidos no transparentaban sus ingresos, llevó a pensar que la solución era el financiamiento público. La pregunta que nos hacemos el día de hoy ¿es el remedio que en ese momento se propuso la solución a la enfermedad o peor que la enfermedad? Marisol Perestello, exministra de Justicia, está con nosotros y vamos a hablar de varios temas, pero quería empezar por este y preguntarle cuál es su opinión. A ver, Renovación Popular, Marisol, muy buenas noches, bienvenida al programa. No presenta todavía, ¿no?, la lista de los gastos ni la rendición de cuentas a la OMPE, por ejemplo. Está el caso también de Somos Perú, la señora Patricia Lee cobra 15.000 soles mensuales por los servicios que presta a su partido, pero los partidos llevan una cantidad de parlamentarios y luego se descomponen las bancadas. Cosa rara, porque uno sigue financiando a un partido que en efecto lleva una cantidad de congresistas, pero que al año o a los 2 años ya no tiene esa cantidad. No se sostiene en el tiempo, digamos. Mira, primero te agradezco, Mávila, la oportunidad de poder hablar de de otros temas y de la urgencia de salidas institucionales a la situación que vivimos, que no nos deja soñar con el Perú que todos queremos, ¿no? Perú que sea justo, donde existan igualdad de oportunidades, tan simple. Y el financiamiento de partidos políticos desde el Estado es una decisión sensata. Funciona en Alemania, funciona en casi todos los países en México, que tienen una institucionalidad de partidos políticos más sólida, en España, más sólida que la nuestra, ¿no? Porque hay una carrera profesional de la política en la que técnicos y personas que quieren hacer política pueden prepararse, formarse, y se asignó en su momento, la primera vez, en el 2017, 74 millones de soles. Sí, tenemos precisamente una información que vamos a desglosar, no sin antes presentar la respuesta del señor Cerrón a la revelación que se hizo sobre su sueldo. Este es el tuit que publicó Vladimir Cerrón. Dice: no conozco a nadie que no viva del Estado, ni el que se crea más privado que nadie. Los medios dicen: te pago con mis impuestos, como si uno no pagara impuestos. Y quizás más de los que critican. La hipocresía funciona en los incautos, pero no para los entendidos. La verdad, señor Cerrón, mejor no hubiera respondido, porque hay muchos que pagan impuestos y que no reciben nada del Estado. Esa es la verdad. Sobre todo de un Estado tan mal manejado, ¿no?, como el que preside el candidato que usted colocó en Palacio de Gobierno. Marisol Perestello, vemos las gráficas. Sí, por favor. Vamos a ver las gráficas. ¿Cuánto han recibido los partidos políticos? Estas son cifras, ahí está, 2017-2019. Por ejemplo, vemos, ¿no?, para el periodo que es el Congreso disuelto, 12.400.000, Fuerza Popular. Luego el Congreso que completó el periodo, 2.138.000. Y finalmente, en la actualidad, esto es lo que van a recibir al cabo de los 5 años, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Al cabo de los 5 años. Alianza por el Progreso es otro partido que va a recibir 7.414.000. Acción Popular también, 8.255.000. Podemos, 6.442.000. Vamos al siguiente cuadro. Perú Libre, 10.756.000. Porque claro, llevó a la mayor cantidad de candidatos de su lista al Parlamento. Sí. Renovación, 8.432.000. Hasta ahora no rinde cuentas. Y Juntos por el Perú, 7.411.000. Son solamente algunos de los que están hoy en el Parlamento. Mira, las cifras son bastante claras. Se asignaron 74 millones la primera vez, 78 esta. 40% se divide por igual en todos los partidos políticos y la diferencia según el número de representantes que cada partido tiene. Por eso el que tiene más representantes en el Parlamento recibe más plata. Pero hay una base, o sea, no importa cuántos metas, siempre hay un mínimo común denominador. Ahora, de esa plata que se asigna, la ley establece que la mitad
debe ser para formación y capacitación, en la idea de dejar esta mediocridad generalizada que lamentablemente invade la política y se pueda preparar cuadros técnicos para que puedan trabajar políticas públicas. No existe otra forma maestrías de salir adelante. ¿Se puede considerar capacitación? Pero tiene que ser... Digo porque hay casos en que hemos conocido de financiamiento de maestrías, la idea no ¿no? es que le paguen la maestría a tu amigo, pues la idea es que tú puedas tener un curso. Por ejemplo, nosotros hemos capacitado con el chiquitito financiamiento que nos tocó la primera vez, cuando ni siquiera teníamos un representante en el Parlamento, pero éramos parte de una alianza, y yo los invito a ver eso, porque ejecutamos el 98% del dinero que se nos dio, y existen recibos hasta de los peajes, de los hoteles, de las comidas. Entonces, cuando ¿cuál es el traíamos... problema? El problema es primero la irresponsabilidad de los partidos políticos que no rinden cuentas. Segundo, la incapacidad de la OMPE, legal o material, porque la ley no lo habilita o porque no lo hacen simplemente, de supervisar ese financiamiento. A nosotros nos supervisaban mensualmente y yo es sano, yo los invito a los ciudadanos a que no eso lo debe hacer permanezcan la OMPE. al margen de esto, sí, pero no hay capacidad de sanción. O sea, los ciudadanos pueden entrar hoy a una página que dice claridad y entren a ver qué hacen los partidos. Mávila, lo más escandaloso no es esto. Lo más escandaloso es que cuando se asignaron los 74 millones, el día que vacaron al inefable Vizcarra, terminada la vacancia, votaron una ley que modificó que esa plata que se destinaba a formación, se destinara a formación y dijeron, toda la plata que no nos hemos podido gastar todos estos años porque no hemos hecho nuestro trabajo de formar, la podemos usar en campaña y en encuestas. Eso es inmoral, Mávila. Yo lo denuncié, pero claro, si la gente no entiende que tenemos partidos políticos mediocres, porque los partidos políticos, como toda institución, necesitan trabajar en sus cuadros y formarlos, y eso toma un tiempo. Nos condenaron a 5 años más de gente que no tenía nivel. ¿Qué te queda como partido? Convocar cuadros que ya estén formados para uniformar pensamiento. Pero si tampoco conoces el plan de gobierno, ¿qué pensamiento vas a uniformar? Quería abordar otro tema porque el Congreso el día de hoy, y esa es una noticia casi de cierre de pauta para el programa, aprobó ya una moción de censura contra el ministro Willy Huerta. Es una moción de censura porque considera que el señor Huerta finalmente no está, se dice, es para evitar que se continúe realizando cambios que afectan, ¿no?, la moral de la policía, la institucionalidad de la Policía Nacional y además por toda la cacería que se ha emprendido en contra de algunos oficiales como el coronel Harvey Colchado, tema que hemos abordado aquí en extenso. La pregunta es, ¿este gobierno tiene capacidad de, una vez censurado a un ministro, no repetir el mismo error, es decir, colocar a otro ministro que vaya por el mismo camino? ¿Qué gana el Congreso con una censura a un ministro cuando no hay capacidad ni propósito de enmienda? Yo creo que por lo menos gana que no los dejes el tiempo suficiente como para que monten unas mafias como las de transporte. O sea, ganamos garantizar un poquito la institucionalidad precaria que ya tiene nuestro país, haciendo que alguien mientras llega cambie a sus amigos, coloca a sus parientes, arma todo, monta. No estoy diciendo que eso lo haya hecho el ministro del Interior. Lo que el ministro del Interior ha hecho es no proteger y defender la institucionalidad en una investigación que se estaba haciendo bien y quedarse callado frente a toda esta falsificación de documentos y de firmas, o en todo caso denunciarlo con una voz muy bajita, cuando eso solo en realidad debería de haber sido una cosa que removiera los cimientos del gobierno. Pero yo no creo que este gobierno sea capaz de conseguir nada mucho mejor, la verdad. De acuerdo. Interesante la respuesta, esto de ganar tiempo y tratar de defender la institucionalidad y de alguna manera evitar que se formen más organizaciones criminales o grupos. Claro, no estoy defendiendo al Congreso, que también lo está haciendo muy mal. Correcto. Pero digamos. Pero Huerta habló el día de hoy, antes, por supuesto, de que se aprobara esta moción, sobre el tema Colchado y las preguntas que le hacían los periodistas, y esta fue la manera en que respondió el ministro. Le voy a solicitar a todos los periodistas que ya no vamos a reiterar en este caso la campaña de la pregunta del señor periodista, porque yo he respondido en muchas veces, en forma reiterada he respondido. Seguimos concentrados en una sola cosa. Yo creo que ya podemos continuar para hacer los trabajos que realiza cada integrante de la Policía Nacional. Ese es el ministro contra quien hay ya una moción de censura. Las firmas, por la cantidad de bancadas que hay,
¿no? Incluso no agrupados, o las bancadas, por ejemplo, de las excongresistas de la bancada morada, parecerían apuntar a que es una censura ya También es un cantada. respaldo indirecto a Colchado y a sus investigaciones, ¿no? Porque se necesita mucha valentía Merecida, para enfrentar al entonces. poder. Sí, por supuesto. O sea, yo lamentablemente por el señor y por otros que quizás tengan buenas intenciones, yo no voy a juzgar, digamos, esos hechos, salvo que sean pues actos delictivos brutales como el de Silva, que ya después ya es delictivo, ¿no? Pero hay un montón de... Pero la obstaculización de la Es que justicia, que es eso lo que es, se le reprocha, es que eso es. utilizar la policía, Eso es. esto que ha salido Y hoy la en el falta, diario de, del Comercio. la falta de claridad del ministro Huerta todavía, de pararse y entender qué es lo que la gente quiere. La gente demanda que las investigaciones que se están llevando a cabo, si no se resuelve por la vía política, que es la vía del Congreso, porque no hay 66 personas en el Congreso que tengan la valentía de darnos una oportunidad como país y adelantar elecciones vía referéndum, por lo menos hay una vía judicial que con las pruebas suficientes puede aplicar una serie de artículos internacionales de la Carta Democrática para tomar alguna medida que por lo menos proteja al Estado hasta que resolvamos el problema de las investigaciones penales del presidente. Para eso necesitas personas como Colchado, que es una persona de un equipo de personas valientes que saquen adelante esto en la seguridad que el país los va a respaldar en esto y no los va a dejar abandonados como se suele dejar abandonados siempre el lado más delgado de la pita, que es la que se rompe frente al poder. Entonces, a mí me da pena ser ministro porque seguramente cree que con decir, ya no me sigan preguntando porque ya respondí, el problema se resolvió. El problema no se resolvió y el problema para él empieza. Y el problema es que mientras todos los ministros del Interior cambian, o sea, no sé si ha sido 2 por mes, por lo menos en algunos casos más de 2 por mes, la política de seguridad ciudadana, que es lo que más nos aflige ahora, no adquiere continuidad, ni se adopta una política pública. CONASEC sesiona y el ridículo del Premier le pregunta a la fiscal ¿y qué cosa es? ¿Cuáles son las políticas públicas que ya se habían acordado? Qué pena por un país que está reclamando a gritos mínimos de seguridad ciudadana que nos permitan vivir en paz, ¿no? Muchas gracias, Marisol, por haber estado con nosotros. Muchas esta noche. gracias también a ti, Mávila. No, muchas